¿Están? Los que vienen siguiendo ya la predicación anterior, no sé si se acuerdan, ¿cuántos se acuerdan que hablamos de la lengua, no? Mucho, bueno, de Santiago 1, Santiago 2, y cuando voy a continuar con el libro de Santiago, para ver qué es lo que sigue hablando Santiago, me doy con que, ¿de qué sigue hablando Santiago? Adivinen de qué sigue hablando. Un capítulo entero sigue hablando de la lengua. Entonces, otra vez van a decir ustedes, va a hablar de lo mismo Benjamín, y la verdad que sí, hermanos, voy a hablar de lo mismo porque voy a tratar de hacer una prédica expositiva, simplemente leer lo que dice Santiago, que es muy claro. Yo creo que con leerlo ya podría decir, bueno, eso es todo, porque es muy claro. Santiago es el hermano de Cristo, ¿se acuerdan que les comentaba eso? Es el hermano del Señor Jesús. Pero si alguien se cansa de esto, vaya y dígale a Santiago que por qué ha sido tan reiterativo, porque yo no tengo nada que ver, yo solamente expongo la palabra. De hecho, la Biblia entera, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Proverbios, el mismo Cristo hace mucho énfasis en que tengamos cuidado en lo que decimos. El Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios habla de la lengua, de los chismes, de la mentira, de la ira, de palabras necias. Está llena la Biblia de cuestiones que hablan de la lengua en sí, de las personas, y es un problema. Es un problema que por algo es tan reiterativo. Después lea Santiago usted, es cortita la carta de Santiago, y se va a dar cuenta que insiste una y otra vez en lo mismo. Así que por algo Santiago quiere repetir. Evidentemente es un problema de muchos de nosotros o de todos, y hay que tomarlo con la seriedad que el apóstol lo expone. Así que sin ánimo de cansarlos, hermanos, tenemos que entender que cuando Dios repite tanto un tema, es porque el tema, como les dije recién, es importante. Porque la lengua, como dijo el Señor Jesucristo, revela lo que hay en el corazón. Y las palabras muestran la condición espiritual de una persona. Lo que uno habla muestra la condición espiritual de una persona, independientemente del contexto. Porque uno puede ser muy tranquilo cuando el contexto favorece. Pero ¿qué pasa cuando el contexto no favorece? Cuando mi esposa me hace renegar, mi esposo me hace renegar, mis hijos me hacen renegar, ¿cómo nos comportamos en ese momento? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? Santiago, como le dije, esto va a ser una predicación expositiva. Voy a ir leyendo y vamos a ir viendo qué es lo que dice Santiago, analizándolo. Está dividido en tres. Santiago capítulo 3 está dividido en tres temas. Lo primero, él habla del uso pecaminoso de la lengua. Después habla del orgullo espiritual y de una falsa sabiduría. Son tres temas. El uso pecaminoso de la lengua, casi el 80% habla de eso. El orgullo espiritual y la falsa sabiduría. Vamos a leerlo primero. Bien, hermanos míos, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya le voy a explicar, es claro, pero ya vamos a detenernos ahí. Dice que no se hagan maestros porque recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago dice ahí que algunos ofendemos, no, dice todos. Todos ofendemos. Dice el 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. A veces dicen, han tirado un cigarrillo y se prende fuego un bosque entero. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina
todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y acá pasa el otro tema, que es menor en cuanto a amplitud. Santiago habla de la sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención es pelea, ¿no? Contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el último, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ya puede decir, hermano, por lo menos, que ha leído el capítulo 3 de Santiago. Lo hemos leído completito. Yo creo que es muy claro, Santiago. Yo podría decir, bueno, hasta ahí llegamos porque no hay más para agregar, pero lo vamos a exponer. Dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Así empieza, capítulo 3, versículo 1. Evidentemente, Santiago le escribe a personas que tenían deseo de tener autoridad y reconocimiento. Muchas veces, personas quieren ser maestros, quieren predicar, exponer la palabra o ser líderes por una cuestión de ego, ¿no? Por una cuestión de reconocimiento, de que le digan: qué bien que enseñás, qué bien que prediqué bien, hermano, me gusta, y alimenta el ego de la persona. Y eso no debe ser así, dice. Tiene que ser con humildad la persona que está al frente exponiendo. Por eso es muy importante que usted entienda que si en algún momento le toca a usted enseñar en un grupo de mujeres, de hombres, de donde sea, no esté esperando el reconocimiento de nadie. No esté esperando que nadie le diga qué bien que lo ha hecho. Solamente Dios ve y que pueda, por medio de la palabra, Dios transformar las vidas, porque usted no va a hacer nada, solamente tiene que exponer la palabra de Dios. Fíjese usted que es difícil enseñar, hermano, es difícil pararse acá, no solamente por la preparación, sino porque usted me va a juzgar a mí, más de lo que va a juzgar a otro hermano, porque imagínese usted que yo salga de acá, me cruzo con uno en la calle y le digo una palabra inapropiada. ¿Qué va a decir usted? Benjamín está enseñando eso. La persona que está al frente, hermano, tiene que dar buen ejemplo. Todos tenemos que dar buen ejemplo. Pero vamos a ser mayormente juzgados. Por eso dice Santiago: no se hagan maestros. El maestro, el que enseña, tiene que hacerlo con humildad. Después el versículo 2 dice:
3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Después de que advierte Santiago el tema de la enseñanza, de que no se hagan maestros, no quiere decir que no, por la duda no haya quedado claro. Tienen que enseñar, ustedes tienen que estar preparados, tienen que estudiar la palabra y poder enseñar. Lo que quiere decir Santiago es la responsabilidad que eso implica y que tengan cuidado con los sentimientos que ustedes tienen al momento de enseñar o estar al frente. Después de advertir sobre esto, Santiago muestra algo que él se puede decir que lo dice con mucha humildad. ¿Por qué? Porque él dice, todos ofendemos, y él se está incluyendo. Así que si usted está acá, en este momento, y está pensando que esta prédica, ¿cómo no ha venido tal persona? Porque esta palabra es para ella. No, hermanos, dice Santiago, todos ofendemos. Y a veces somos tan hipócritas que cuando viene alguien y nos dice, me has ofendido. Yo no ha sido mi intención. Yo no, nada que ver. Y sí, hermano, fíjese, analice su corazón. A veces lo tenemos tan enraizada la maldad, al pecado, que nos hacemos los inocentes cuando hacemos algún comentario, decimos algo, y lo hacemos para dañar a la persona, para hacerla sentir mal. Por eso Santiago dice, todos ofendemos. No esté pensando en el hermano que no vino, piense en usted. ¿Cuándo ha hecho un comentario malicioso? ¿Cuándo ha salido algo de su boca que ha dañado a una persona? Cuando dice ofendemos, la palabra esa que se traduce como ofendemos, significa también tropezar, fallar, pecar. Y Santiago, como les dije recién, se incluye a sí mismo, diciendo todos, mostrando humildad. Aún los creyentes maduros espiritualmente fallan con la lengua. Es muy difícil, como dice Santiago, frenarla, pero un creyente tiene el deber de poder hacerlo. Santiago está enseñando que uno de los lugares donde más fácilmente fallamos todos es con la lengua. El ser humano tropieza constantemente con palabras impulsivas, nos peleamos, nos dicen algo y ya estamos viendo cómo le vamos a responder, cómo lo vamos a refutar, cómo vamos a retrucar lo que nos dicen. A veces nos dicen A, nos han hecho sentir mal con A y yo le digo A, B, C, D y creo que he ganado porque lo que yo le he dicho es peor que lo que él me ha dicho y si él me ha hecho sentir mal, él se ha sentido peor. Esas son palabras impulsivas de críticas, de enojo, chismes, exageraciones, palabras hirientes, orgullo. Todo eso, la mentira, todo se expresa con la lengua, con la boca. Hermano, antes de hablar, piense lo que va a decir. Y si lo han agredido, le han dicho algo feo, no responda, cuente hasta 10, diga, Señor, ayúdame, y váyase de ahí, váyase, trate, haga ese ejercicio. No es algo que Santiago sugiere, es la responsabilidad que tiene usted como cristiano, que lo que tiene en su corazón sea expresado por su boca. No puede salir, como dice Santiago, de una misma fuente dos aguas diferentes. Si alguno no ofende de palabra, dice Santiago, este es varón perfecto. Usted dice, no hay nadie perfecto. Pero la palabra perfecto que utiliza Santiago, se traduce como perfecto, no significa sin pecado. Ustedes van a ver en varias partes en la Biblia que dice perfecto. No significa sin pecado. Cuando la Biblia habla de perfección, habla básicamente de una persona madura espiritualmente, completo, desarrollado espiritualmente, con dominio propio, que puede refrenar su lengua, su cuerpo. Eso es una persona perfecta, no quiere decir sin pecado. Entonces dice Santiago, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque si usted puede controlar la lengua, puede controlar todo. Porque es lo más difícil de controlar la lengua. Y si usted puede controlar la lengua, puede controlar todo el cuerpo. Porque controlar la lengua, hermano, es extremadamente difícil. Las palabras, como dijo Jesús,
revelan lo que hay dentro del corazón. Y lo voy a repetir muchas veces, porque si nosotros decimos yo tengo a Cristo en mi corazón, Cristo habita en mí, eso se refleja en cómo yo hablo. Santiago termina diciendo que el que controla su lengua es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por eso dice, el que controla su lengua es un varón perfecto. La enseñanza es que la lengua funciona como el indicador del dominio propio general. Una persona que controla su lengua es una persona que tiene dominio propio. Si alguna persona puede controlar algo tan difícil como las palabras, probablemente tenga también control de todas las áreas de su vida. Quizás usted dice acá, yo tengo control de las palabras porque yo no ofendo a nadie, yo no me acuerdo la última vez que he ofendido a alguien, pero hermanos, como le digo, muchas veces nos hacemos los inocentes con comentarios que hacemos y sabemos que a la otra persona lo puede herir, lo puede dañar y lo decimos igual y quizás la otra persona no nos dice nada, pero hemos sido malintencionados en nuestro corazón. Después de eso, bueno, acá fíjense ustedes el ejemplo que usa Santiago de los hombres que ponen freno en la boca de los caballos para dirigir todo su cuerpo. Un caballo tiene mucha más fuerza que una persona. Por eso la velocidad de los autos se mide con caballos de fuerza. Un caballo tiene una velocidad muchísimo más que una persona, una fuerza mucho más elevada que una persona. Y sin embargo usted le pone acá no sé cómo se llama lo que le ponen ahí a los caballos, un freno y hace así, no tira y el caballo se frena. Un timón de un barco, usted si alguna vez ha visto un crucero es una ciudad flotante. Hay cruceros que tienen 25 pisos y 400 metros de largo. Tienen 5 restaurantes, 10 restaurantes, tienen cine, teatro. Es una locura. Entran 5.000 personas como si nada y con un timón, ahí he puesto una imagen que es como una ruedita, se maneja todo el barco. Entonces ese es el ejemplo que pone Santiago. Con la lengua, que es algo chiquito, nosotros podemos controlar todo el cuerpo. Con nuestras palabras, hermanos, usted puede construir o puede destruir. Una conversación, escuche esto, una conversación puede cambiar una relación, dividir una iglesia, herir profundamente a un hijo, y acá me voy a detener un segundo, o traer conflicto en un matrimonio. En los matrimonios a veces se dicen cosas, después no se piden perdón y las personas quedan heridas y quedan lastimadas y quedan golpeadas con los hermanos, padre-hijo, padre contra hijo, hijo contra padre. Entonces, no es como debe actuar un cristiano de esa manera. Un cristiano debe o debería por lo menos hacer el esfuerzo de controlar su lengua. Fíjese, ahí he puesto una imagen de un padre con un hijo y sí me ha parecido importante esto porque es algo que yo lo vengo viendo constantemente, cómo los padres por ahí dicen cosas que a los hijos lo hacen sentir mal. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Ale en el consultorio y en algunos lugares más donde he estado. He visto comentarios hirientes que hacen los padres acerca de sus hijos, del aspecto físico, de cómo son mentalmente, de cómo le va en la escuela. Uno de los lugares donde más cuidado deberíamos tener nosotros, los que tienen hijos, sobrinos, es en la casa, especialmente con los hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de un padre o de una madre tiene un peso enorme en el corazón del hijo, en la mente. Imagínese usted que en la psicología hay algo que está estudiado, que la Biblia ya hace miles de años lo afirmaba, que las palabras repetidas durante la infancia moldean profundamente la identidad de esa criatura. Lo que usted le dice cuando es chiquito, el chiquito se lo va a creer
hasta que tenga 80 años, 90 años, se lo va a creer. Un hijo crece escuchando constantemente: sos un inútil, sos un tonto, no servir para nada, mira cómo sos, que sos alto, que sos flaco, que sos gordo, que sos enano. Y un hijo que busca tener en su casa un lugar de contención de algo que le pueden decir afuera, escucha un lugar destructivo peor de lo que le pueden decir en la calle. Yo lo he escuchado, hermano, de padres que no solamente lo criticaban al hijo de cómo era mentalmente, sino físicamente, que este es así, que es asá. Y usted fíjese que el hogar debe ser un refugio, un descanso para el hijo, una contención. Los hijos deberían encontrar allí palabras que le den amor, que lo formen, que lo animen, que le den seguridad. Y muchas veces, sin darse cuenta, los padres destruyen el corazón con bromas. No, pero si le he hecho una broma, si nosotros bromeamos así, con comparaciones, son dos hermanos, lo comparan, con palabras dichas en momentos de enojo. Los padres, cuando le están enseñando a los hijos y se enojan porque el hijo no entiende. Y hay hijos que llegan a adultos recordando todo el tiempo la frase que le decían de niños. Yo no me gusta mucho contar a mí anécdotas mías, nada, pero gracias a Dios que cuando yo era chico muchas veces por ahí en la calle mis amigos, me juntaba con los chicos de acá, eran malos. Estaban buscando la manera de hacer sentir mal a todos, no solamente a mí. Y era un bullying, como le dicen ahora, constante con todo. Y por ahí me decían algo a mí que me herían. Y yo llegaba a mi casa y decía: mamá, ¿sabes qué me han dicho? Que tengo la oreja grande, la nariz así. ¿Qué saben eso? Vos sos hermoso. Y yo me quedaba con lo que me decía mi mamá. Yo me quedaba con eso. No saben nada ellos. Imagínense si yo voy a buscar refugio y en mi casa me dicen: no, si tienes razón, mira. Y eso pasa, hermano, pasa. Y debe ser feo. Así que tenga cuidado cómo se expresa con sus hijos. Fíjese lo que dice Efesios 4:29, dice: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis, no lo hagan enojar a vuestros hijos, para que no se desalienten. Mateo 12:34 dice el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo me voy a las concordancias y hago una lista de versículos que hablan de la lengua, yo podría estar leyendo acá los versículos, no sé, más de una hora. Son muchísimos. Hay personas que viven hablando constantemente con ira, con amargura, con crítica, con murmuración. Y otra cosa más, hermanos, hay matrimonios que se pelean entre ellos y le hablan mal al hijo de su pareja. Que tu papá esto, que tu mamá esto, que no haga eso, hermano. Problemas de grandes, problemas de adultos se arreglan entre adultos. Ese padre, esa madre va a seguir siendo la mamá y la va a amar y va a tener una relación distinta quizá a la que tiene usted. Pero no haga eso, no haga eso. Finalmente, Santiago concluye esta parte diciendo que un bosque enciende con un pequeño fuego. En aquella época, un pequeño descuido, en aquella época y en esta también, un pequeño descuido puede provocar un incendio enorme, capaz de destruir grandes extensiones de bosque. Así también ocurre con las palabras. Les repito, una frase dicha, un chisme, una mentira, una palabra hiriente puede provocar daños enormes. A veces nos cuentan algo de alguien y por las dudas yo le cuento al otro, no sé la verdad si es así. Y usted fíjese cómo hay personas que han sido acusadas de cosas graves injustamente. Después se ha comprobado que era mentira,
pero ya esa persona queda manchada, porque ya uno no lo ve igual, no lo ve igual. Dice, bueno, sí, está bien, es inocente, pero no sé la verdad. Es grave que usted hable mal de una persona si no sabe realmente lo que ha pasado, y si sabe, vaya y hable con la persona y ore con ella. Después, la segunda parte, Santiago habla de la sabiduría terrenal. Ya vamos llegando al final. La sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago no está hablando simplemente de una inteligencia, de conocimientos, de quién sabe más, que obviamente eso está bien, que usted quiera aprender, que quiera conocer a Cristo, que quiera aprender de su palabra, pero la persona sabia es la persona que aplica lo que sabe. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un médico que tenga 10.000 especialidades en las mejores universidades del mundo y que enseñe y dé cursos y capacitaciones sobre lo malo que es el cigarrillo, y se fuma 2 atados por día. Esa persona tiene conocimiento, ¿verdad? Conoce, pero ¿es una persona sabia? No. Lo mismo pasa con las escrituras, hermano. Lo mismo pasa, la sabiduría no se demuestra solamente en lo que yo sé, sino en lo que hago, en cómo me comporto, en cómo hablo, en si busco la paz. La sabiduría bíblica siempre produce en el ser humano humildad, dominio propio y una vida piadosa. Yo me puedo parar en el frente acá y hacer una hermosa exposición de cuestiones que ustedes no sabían, pero si yo no lo hago con humildad, no soy una persona sabia. No soy una persona sabia. Dice Santiago, comienza él a desenmascarar cuál es esa falsa sabiduría que existía entre algunos creyentes. Fíjese usted, del siglo I. Y él habla primero, dice, celos amargos. Celos amargos. Aunque usted no crea, dentro de la iglesia, hermanos, si Santiago esta carta le escribe a cristianos, es porque se tenían celos. Había celos, había envidia, murmuraciones, críticas, contención, dice, en el corazón, peleas en el corazón de la persona. Y él está describiendo personas movidas por la competencia, por el orgullo, por la ambición, por el deseo de sobresalir entre los otros. Todos, hermanos, escuche esto, somos partes del cuerpo de Cristo. Si un hermano el día de mañana viene y canta, supongamos que yo esté en el grupo de alabanza y canta 1000 veces mejor que yo, él es parte de mi cuerpo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si viene un predicador mucho más preparado que yo, gloria a Dios. No tiene que haber celos, contienda, envidia. Jugamos en el mismo equipo. Jugamos en el mismo equipo todos. Somos parte del mismo cuerpo. No tiene que haber ambición personal, deseo de sobresalir. No debe existir eso. Finalmente Santiago concluye esta parte diciendo, porque donde hay celos y contención, donde hay celos y peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando el orgullo gobierna el corazón, inevitablemente, hermano, aparecen conflictos, divisiones, desorden, las iglesias se dañan, las relaciones se rompen, la paz desaparece. La falsa sabiduría siempre produce un caos. Y ahora vamos a ver, para terminar, ahí hice un cuadrito de la falsa sabiduría, de la sabiduría que proviene de Dios, que es la sabiduría que proviene de lo alto, dice Santiago. De él, después de describir esta falsa sabiduría terrenal, ahora presenta el contraste con la sabiduría de Dios. Y él dice que es pura. ¿Qué quiere decir pura? Que tiene un compromiso con la santidad y la verdad moral. Usted va a ser una persona sabia cuando deje de decir yo soy así y tenga un compromiso con mejorar. Un cristiano tiene que tener un compromiso con la santidad. No puede decir yo soy así, yo no puedo cambiar. No, hermano. Tiene que cambiar. Tiene que pedirle a Dios que lo siga transformando, al Espíritu Santo que le muestre que está mal. Es pacífica,
Busca reconciliación, no el conflicto innecesario. Usted está peleado con alguien, vaya, háblelo, pídale perdón si lo ha ofendido, y si esa persona lo ha ofendido, lo tiene que perdonar. Un cristiano tiene el deber de perdonar. No puede vivir peleado ni con conflicto. Un cristiano debe ser pacífico y buscar paz. Debe ser amable, una disposición humilde, paciente, benigna. Es un espíritu enseñable, dócil ante Dios. Misericordiosa, llena de perdón. De nuevo, usted fíjese cómo todo ronda en la paz, en el perdón. Llena de perdón y gracia hacia los demás. Y auténtica, sin incertidumbre ni hipocresía, sino una sola vida. Usted, como habla en la iglesia, tiene que hablar afuera. Como se comporta en la iglesia, se tiene que comportar en la casa. Todos, dice Santiago, hemos ofendido a alguien en algún momento de palabra. Todos. Para concluir, después de escuchar el libro de Santiago ya y saber que todos hemos ofendido, ninguno de nosotros puede salir de acá, de la iglesia, y estar pensando, ¿cómo no ha venido? Porque me ha pasado, hermano, ¿no? Que me han venido a decir varias personas, ¿cómo no ha venido tal persona cuando ha hablado de la lengua? No, hermano, piense en usted. Todos hemos ofendido, dice. La palabra de Dios nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios tiene que ser una espada de doble filo para mí, no para que yo vaya a apuñalarlo al hermano, para mí tiene que ser. Todos alguna vez hemos dicho palabras apresuradas, hirientes, cargadas de orgullo, de ira, de dureza, de mala intención. Y Santiago nos muestra que el problema no es solamente de la boca, el problema de la boca en realidad proviene ¿de dónde? Del corazón. Tal vez aquí hay personas que aman al Señor. Yo digo, ¿quién ama al Señor? Todos van a levantar la mano. Pero necesitamos reconocer, hermanos, que a veces usamos nosotros nuestra lengua para herir, para criticar, para murmurar, para destruir. Quizás palabras dichas en un momento de enojo han dejado heridas en un matrimonio, les repito, en un noviazgo, con padre e hijo, hijo con padres, con familias, dentro de la iglesia. Cuando está enojado, hermano, cállese la boca, váyase de ahí. Yo me estoy predicando yo, ¿no? Yo me predico yo mismo. Me tengo que ir de ahí cuando estoy enojado. Es difícil pararse y hablar de esto, porque Santiago dice que casi nadie, dice Santiago, controla la lengua. Que Dios no permita que nunca ustedes tengan algo que decir de mí, que Dios me ayude, porque yo estoy enseñando esto. Y es doble responsabilidad. Santiago nos recuerda que una fe madura también se manifiesta en la forma de hablar. Gracias a Dios, hermano, que el Evangelio, lo que nosotros estamos leyendo, no solamente nos confronta, porque es feo, nos pone incómodos cuando leemos estas cosas. Cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nos ponemos incómodos. El Evangelio también nos transforma. El Espíritu Santo puede producir en nosotros también dominio propio, gracia, paciencia, mansedumbre. No piense que es imposible, hermano, usted tiene el Espíritu Santo. Puede cambiar, lo puede hacer. La Biblia lo dice. El Espíritu Santo debe estar obrando en la vida del creyente. Debe estar obrando. Por eso, les repito, no salgamos diciendo de acá, qué tremendo lo que dice Santiago, qué bueno, qué clarito que está lo que dice Santiago. Salgamos pidiéndole al Señor, Señor, examina mi corazón, santifica mi boca, ayúdame a hablar palabras que edifiquen, no palabras que destruyan. Y que nuestras palabras en la casa, hermano, en el trabajo, en las redes sociales, reflejen a Cristo. Reflejen a Cristo. Cuando abramos la boca, que no salga veneno, que salga gracia de Cristo. Que podamos, por una vez, póngase usted
este reto. Por una vez que salga de mi boca algo malo, tengo que predicarle a 3 personas. Y va a ver después cómo se va a estar cuidando de no decir nada. No debemos tener orgullo, sino humildad. No destrucción, sino edificación. Eso es el deber del creyente. Y si hoy, hermano, el Espíritu Santo le ha mostrado que usted necesita arrepentirse, este es el momento de que usted se humille ante Dios, le pida perdón y no queda ahí, tiene que cambiar, tiene que arreglar, tiene que solucionar, tiene que pedir perdón si ha dicho algo malintencionado. Porque la verdadera sabiduría no se demuestra solamente con lo que sabemos, sino con la manera en que vivimos y hablamos. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Sabemos, Señor, que es muy difícil a veces con las cosas que nos pasan controlar nuestra lengua, Señor. Pero te pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme, nos dé fuerza y nos ayude, Señor, a hacerlo. Sabemos que es por nuestro bien, Padre. Te quiero pedir que nos ayudes a vivir lo que predicamos, Señor. Y te pido perdón si muchas veces, Señor, no lo puedo lograr. Te pido que me ayudes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.